Hola chicos, en este vídeo quería que vierais similitudes y diferencias entre 4 subgéneros que tendéis a confundir. Lo he visto por los ejercicios de la semana pasada. Se trata de la fábula, el cuento popular o cuento tradicional, el cuento literario o cuento de autor y el microrrelato. Todas ellas son narraciones literarias, son breves y lo que hacen es relatar hechos que son imaginarios, que salen de la imaginación del autor. Vamos a ver algunas características que comparten algunos, que difieren en otros casos, y entonces vamos a ir punto por punto. La primera característica que quería analizar es la extensión. En el caso de la extensión, ya hemos dicho que todos son breves, pero breves a secas tendríamos que poner en la fábula, en el cuento popular y en el cuento literario. Son breves porque son mucho más cortas que, por ejemplo, puede ser una novela, pero podemos encontrarnos cuentos de varias páginas, a diferencia de lo que sucede con el microrrelato, que el microrrelato es muy breve. El microrrelato, como muchos dije el otro día, ocupa 20 líneas, pero es que puede ser simplemente una oración. Y además lo vamos a ver en relación con la estructura. Mientras que la fábula, el cuento popular y el cuento literario tienen una estructura tradicional, o suelen tener una estructura tradicional de planteamiento, nudo y desenlace, en el caso del microrrelato, por una cuestión de extensión, está todo condensado. No encontramos un principio, luego un nudo y luego un desenlace, sino que está todo junto, ¿de acuerdo? Entonces se va a ver mucho en esa estructura esa diferencia. La segunda característica que tenemos que ver para diferenciarlo es el autor conocido. Por conocido no me refiero a que vosotros lo conozcáis, porque parto de la base de que sois muy jóvenes, tenéis poca cultura literaria de momento, pero bueno, me refiero a que se pueda conocer el autor, si podemos descubrir, o a través de la búsqueda de información, si podemos saber cuál es el autor de cada uno de estos textos. En el caso de la fábula tenemos que poner que depende. Depende porque hay épocas especialmente propensas a tener autores que son fabulistas, que han escrito fábulas. Por ejemplo, en el siglo XVIII tenemos a Iriarte y a Samaniego y pasaron a la historia por ser buenos creadores de fábulas. Pero es cierto que incluso esos fabulistas lo que hacían es coger un poco la tradición que había y que las pusieron por escrito. Entonces hay alguna duda ahí respecto a si son o no los autores de esas fábulas, porque muchas de ellas, de las de Iriarte y Samaniego, que son del XVIII, repito, del siglo XVIII, las encontrábamos en Esopo, que es un autor de la antigüedad clásica. En cuanto al cuento popular, vamos a decir que no tiene un autor conocido, aunque pasa un poco como con las fábulas, que algunos autores han pasado a la historia como los creadores de unas obras que realmente no inventaron. Le pasa, por ejemplo, a Hans Christian Andersen, a Perrault, a los hermanos Grimm. Pero realmente no son los creadores de esos relatos. En cuanto al cuento literario y el microrrelato, sí que tienen autor conocido. Y aquí tenemos una gran diferencia. Son las dos narraciones bastante modernas, datan de la segunda mitad del siglo XX, de hecho hasta hacia 1960, en la época de la posmodernidad, pues es cuando surgen estos dos subgéneros narrativos. Entonces, hay una única versión de los cuentos literarios y de los microrrelatos porque hay un autor que será responsabilizado de esos textos. Solo una versión, frente a los cuentos populares y las fábulas que tienen varias versiones. Luego tenemos que fijarnos en la tercera característica, que es fundamental, que es la intención. Aunque ya sabemos que son todo narraciones literarias, o sea, son literatura y como tal tienen una intención de crear belleza o de generar algo en el lector, vamos a encontrar en la fábula y en el cuento popular una intención que no vamos a encontrar en las otras dos, y es una intención didáctica. Quiero que penséis en lo que significa esto de intención didáctica, porque lo hemos dado en clase. ¿Os acordáis? Didáctica quiere decir que busca enseñar algo, que tiene esa intención de transmitir una enseñanza, una intención moral. Esa intención no existe ni en el cuento literario ni en el microrrelato, que tiene una intención exclusivamente literaria, estética. Y en relación con esto, tenemos que analizar también la moraleja, porque si la fábula y el cuento popular, moraleja, tienen una intención didáctica, tienen que tener una moraleja. ¿Cómo se presenta esa moraleja? En el caso de la fábula aparece de forma expresa al final de la fábula. Muchas veces aparecen 2 líneas o un par de versos que condensan esa enseñanza, o sea, aparece de forma expresa, escrita dentro de la fábula. Mientras que en el cuento tradicional, la mayoría de las veces no aparece escrita, sino que se deduce. Después de la lectura de ese cuento tradicional, nosotros extraemos cuál es la moraleja final. O sea que se deduce. ¿Hay moraleja en estos dos? No.
no encontramos nunca esa intención didáctica y por tanto no hay una moraleja. Y espero que así ya veáis un poco cuáles son los puntos en común y las diferencias entre los 4 tipos de textos.